aplauso al Dios Todopoderoso. Dígale en su corazón: gracias. Gracias por esta oportunidad que me das hoy de estar vivo. Gracias por el aire que respiro, Señor. Gracias por estar en tu casa. Gracias por este hermoso lugar. Tú lo has dispuesto para nosotros, venir a escuchar tu palabra, Señor, a honrar tu nombre. Gloria a ti, Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Qué bueno ver otra vez esas caras tan lindas, esa palabra, ese abrazo de pastores. Les extrañamos, estamos de regreso, los extrañamos, ¿verdad? Pero también tenemos otro ministerio que es ser padres y hace parte del administrar con fidelidad. Y también estuvimos las últimas 2 semanas en algunas actividades relacionadas con nuestro encargo como mi esposo como presidente de Semisud. Así que intentando organizar todos los tiempos para regresar pronto y verles. Y aquí estamos de nuevo, nos alegramos. Y bueno, vamos a seguir con el tema de este mes de enero, que es administrando con fidelidad. Y administrar con fidelidad, si me ayudan por favor con las audiovisuales. ¿Y a qué se refiere administrar con fidelidad? Yo creo, aquí deben haber muchos profesionales en administración de empresas, ¿cierto? No, a ver, casi siempre, mucha gente que le gusta. ¿Hay alguien aquí? Allá hay un administrador, administradora de empresas. Y ustedes deben saber mucho qué es administrar. Deben saber muchas técnicas, muchos proyectos. Pero administrar con fidelidad se refiere a manejar recursos, tiempo y talentos de manera responsable y comprometida, reconociendo algo muy importante, y es que son otorgados por Dios. Son otorgados por Dios. Y eso es lo que se nos olvida. Porque hay veces creemos que los talentos que tenemos, yo soy muy bueno para la electrónica, o yo soy muy bueno para la cocina, o yo soy muy bueno para expresarme y soy un buen comunicador. Pero por favor, no se nos olvide, nuestros talentos vienen de Dios. Así que, ¿qué implica administrar con fidelidad? Administrar con fidelidad requiere manejar tu tiempo y tus talentos de manera responsable y comprometida, reconociendo que son otorgados por Dios. Implica que ser honestos, y la honestidad es una cualidad muy importante porque hace parte con la diligencia de nuestro tiempo y con la ética y con el carácter para tomar las decisiones que estamos tomando. Así que esos talentos que Dios nos ha dado, esos encomiendas que el Señor nos ha dado para administrar, las debemos administrar con fidelidad, con integridad, pero algo muy importante es buscar el bienestar de todos. Así que la administración también incluye rendir cuentas de lo que hacemos. Todos tenemos que rendir cuentas de una u otra manera. Así seamos los jefes, necesitamos tener los activos, los pasivos, y porque si no habría un desorden. Asimismo en nuestra vida. Así que debemos rendir cuentas y actuar con transparencia. Pero cuando nosotros debemos rendir cuentas, ¿a quién debemos rendir cuentas? Al dueño de las cosas, ¿cierto? Así que el primer punto que debemos entender es que somos administradores de lo que Dios nos ha dado y no somos los dueños. Porque cuando somos los dueños, pues, y no somos dueños responsables, no cuidamos lo que tenemos. Pero cuando somos administradores, se nos va a pedir cuentas de lo que tenemos. Así que en esta mañana yo quiero hablar acerca de un muy buen administrador que encontré en el Antiguo Testamento. Premio para el que me diga quién es un ejemplo de un buen administrador. Ay, Pati, tú viste, ¿no? Muy bien, Pati. José es un gran administrador. ¿Cuál José? José, el que fue vendido por sus hermanos. ¿Recuerdan la historia? Si no la saben, los invito a que abran sus Biblias o sus celulares o eso en el capítulo 37 y vamos a estar entre el 37 y el 39, aún hasta el capítulo hasta el 50, de todo lo que le sucedió a José. José, el hijo menor de Jacob. José, como era el hijo que tuvo en la vejez, era un hijo muy querido, muy consentido, muy amado.
Y lo que sucedió con José, les cuento a grandes rasgos, es que sus hermanos no lo soportaban, no podían. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, espero que no. Pero José, como contaba acerca de los sueños que Dios le daba, en uno de esos sueños, les cuento rápidamente, él veía 11 estrellas, al sol y la luna, y todos se inclinaban hasta ante él. Así que cuando él le contó los sueños a sus hermanos, todos, ¿en serio? O sea, nosotros te vamos a adorar, nos vamos a inclinar ante ti. Y él no decía nada, solo contaba sus sueños. Mientras tanto, José trabajaba paseando el campo con las ovejas, pero era dice, un joven de 17 años íntegro, y era el que le contaba a su papá de lo que los otros, la comunidad alrededor decía de lo mal que se portaban sus hermanos. Por eso tampoco lo querían, porque le contaba a su papá la mala fama que tenían sus hermanos. Bueno, resulta que sus hermanos estaban tan aburridos de José, que le contaba todo al papá y que se creía el rey, y que unos manojitos se agachaban ante él y que él era el manojo más derecho. Todos los sueños que tenía José tenían un significado, y José los interpretaba y se los contaba a sus hermanos. Sus hermanos sentían rabia, envidia, además porque el papá le hizo una túnica muy linda de colores y a los hermanos no les hizo. Entonces ellos, a nosotros no nos hizo, no nos gusta este José. Los hermanos lo llevaron a los mercaderes, lo primero lo botaron en una cisterna, pero después lo sacaron y lo vendieron a unos mercaderes. Y estos mercaderes se lo llevaron a Egipto. Y le dijeron a su padre que José había muerto. Envolvieron la túnica de colores hermosa mataron un animal, un becerro, no recuerdo bien qué animal fue, y llenaron de sangre y fueron llorando y le dijeron: papá, cuando fuimos a ver encontramos a la túnica de nuestro hermano José, así roja. Y el papá dijo: probablemente lo mató una bestia. Y su papá lloró y se vistió de cilicio y dijo: para toda mi vida estaré, porque murió su hijo menor. Estos hermanos de José eran terribles. Sin embargo, José, viviendo todas estas circunstancias en su contra, viviendo todas estas situaciones que parecerían a cualquiera derrotar, me venden como esclavo, me llevan a Egipto. José fue llevado, dice ahora sí podemos cambiar, ver capítulo 39. José, después de que fue vendido en Egipto, fue comprado por Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia, varón egipcio, y lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Más, ¿qué dice ahí? Jehová estaba con José. Y ese era el primer principio de un buen administrador, de un administrador exitoso como fue José. Y ya les voy a contar por qué fue un gran administrador. Primero, José tenía la presencia de Dios con él siempre. Fue un varón próspero, Faraón, y estaba en la casa de su amo el egipcio. José vio a su amo y su amo lo vio a él, y el Faraón Potifar vio que José era un hombre bendecido, que Dios estaba con él, que todo lo que hacía era prosperado. Entonces Potifar le puso todo en sus manos, porque veía que todo era prosperado, y le entregó todo. Porque yo lo haría, ¿no? Si yo veo que hay una persona que a mi lado está prosperada, que la presencia de Dios está con él, que la bendición de Jehová está con él, entonces vio Potifar que estaba con él y le entregó todo en sus manos, porque él estaba con la presencia de Dios. Así que lo hizo mayordomo de su casa, dice el versículo 4, y entregó en su poder todo lo que tenía. Imagínense la confianza tan grande que le entregó todo. Y aconteció que desde cuando el día le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía. Así como en la casa, así también en el campo, eso quiere decir en su trabajo. Así que, ¿cuántos de nosotros somos bendición en nuestro trabajo? Cuando estamos ahí, el jefe dice: no quiero que te vayas porque yo sé que el Señor está contigo, la bendición está contigo. A mí me ha pasado que la presencia de Dios está contigo y la gente quiere estar contigo y quiere que tú le ayudes a administrar. Y quiere que tú estés en ese lugar porque sabe que la presencia de Dios está contigo y va a bendecir ese lugar.
Así que José hacía las cosas con mucha diligencia, pero sobre todo era fiel a la presencia de Dios. ¿Cómo sabemos que él era fiel? Pues porque José siempre se portó con integridad, con integridad. Y la bendición de Jehová estaba sobre José. Pero había una cosa muy bonita, que a causa de que la bendición de Dios estaba con José, José siempre tenía un bello semblante, dice la palabra, hermoso semblante y bella presencia. Ahora, José fue injustamente encarcelado. ¿Por qué? Porque la mujer de Potifar se enamoró de él y empezó a asediarlo y hizo avances hacia José, y José en integridad salió corriendo y dijo: ¿cómo haría yo esto al gran Dios? ¿Cómo podría hacer yo esto a Dios? Ahí vemos la integridad de José. Así que la mujer de Potifar agarró las ropas de José y empezó a gritar, y cambió la historia. En vez de decir que José salió corriendo, ella dijo que José la había acosado y que quería dormir con ella, y José fue enviado a la cárcel. Así que lo importante y lo grande de esta historia es que cuando José estaba en la cárcel, allí también la presencia de Dios iba con él. Y estando en la cárcel, se convirtió en el segundo más importante después del capitán de la guardia. ¿Cómo? Porque era diligente, porque veían en él integridad. Así que el director de la guardia otra vez le encarga para administrar la cárcel, la prisión. Así que él era el que responsable de todo lo que sucedía en la cárcel y de todos los prisioneros. ¿No les parece increíble la historia? Que Dios no importa sin importar. Las circunstancias donde está en el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida, si tú buscas la presencia de Dios. Así que tras ser injustamente encarcelado, posteriormente fue liberado, y además no solamente fue liberado, sino que ascendió a la posición del segundo en mando en Egipto. ¿Y quieren saber cómo pasó eso? ¿O ya lo saben? ¿Cómo pasó? ¿Cómo llegó José a ser el segundo en mando en Egipto? Pues José interpretó el sueño de Faraón. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que cuando estaba José en la cárcel, habían dos prisioneros. Uno era el jefe de los coperos y el otro era el jefe de los panaderos. Y estaban en prisión por alguna falta que ellos habían cometido, pero tuvieron unos sueños. Porque José, recuerdan que soñaba, ¿no? Esa fue una de las razones por las que sus hermanos no lo querían. Y en esos sueños José es buscado por el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos para que interpretara su sueño. Y José le interpreta al panadero que en 3 días iba a volver a palacio y que iba a volver a servir a Faraón, y al panadero que iba a morir a los 3 días. Así que cuando el copero volvió a casa de Faraón, se olvidó de que José lo había ayudado a traducir estos sueños, a interpretar estos sueños. Pero un día Faraón tuvo unos sueños que no sabía cómo interpretar, y esos sueños eran muy dicientes, porque él soñó, recuerdan, con unas vacas gordas que eran muy lindas, hermosas, y estaban pastando en el río, y también con unas vacas flacas que se comían las gordas, pero no parecía que se las hubieran comido porque seguían flacas, como si estuvieran desnutridas y se veían de muy mal aspecto. Este sueño que tuvo Faraón, nadie lo supo interpretar. Él mandó traer todos los sabios que habían y nadie lo podía interpretar. Pero cuando Dios te da a ti un don, cuando Dios te da a ti un regalo y lo sabes administrar, como José, que sabía administrar ese don que tenía de interpretar los sueños, entonces el Señor te vuelve y te pone en eminencia. Y eso pasó con José. José fue llamado a interpretar los sueños que tenía Faraón. Esta vez ya no era ni el jefe de la prisión, ni era Potifar, sino era Faraón, el principal en Egipto. Que Egipto era un emporio, era un poder, ¿no? Era la potencia, era la que dominaba en el área. Entonces, José vino e interpretó los sueños, y se lo interpretó de tal manera que iban a venir 7 años de mucha prosperidad, donde iba a haber mucha riqueza, mucho grano, y después 7 años de mucha pobreza, de hambruna. Así que José le dice a
a Faraón que por favor buscara al hombre más sabio, a los gobernantes más sabios que tuviera y los pusiera a administrar, a gobernar de tal manera que guardaran provisión. Y Faraón se queda pensando y dice, pero ¿quién más sabio que este hombre que me acaba de decir todo lo que está pasando? Así que otra característica de un buen administrador, de una persona, además de ser fiel a sus principios, a su integridad, su fidelidad, interpretando los sueños como Dios se los decía, otra característica de él es saber que Dios estaba con él, que la presencia de Dios estaba con él. Entonces se viene José y le dice a Faraón, le dice, bueno, todo lo que le va a pasar es esto, y Faraón lo encarga de ser el segundo en mando. Y tanto que lo encarga que le entrega todo. Le dice, te entrego todo lo que tengo y tú gobierna. Y José con sabiduría, entonces dice, construyan unas bodegas grandes y en esas bodegas guarden toda la provisión y guarden para los 7 años que vienen de hambruna. Así que, qué tremendo todo lo que le pasó a José, ¿no? Pero la historia sigue y sigue, así que los invito a que lean Génesis capítulo 37, 39 y 40, porque si no les voy a contar toda la historia. Pero quiero hablar un poquito de las características de José. ¿Cómo pueden ser ustedes administradores exitosos de lo que tienen? Y ustedes no me pueden decir, no, pero es que a mí no me han entregado nada para administrar. A mí no se me ha entregado nada para administrar. Y yo quiero decirte que sí, que te ha entregado tu vida. Es lo primero que Dios te ha dado. Dios te ha dado tu cuerpo para que lo administres. ¿Cómo lo estás administrando? ¿Qué información le estás metiendo a tu mente, por ejemplo? ¿Cómo te estás cuidando físicamente? ¿Qué comes? ¿Qué tomas? ¿Qué bebes? ¿Con quién hablas? ¿Cuáles son tus conversaciones? La primera administración que tenemos que hacer bien es la administración de lo que Dios nos ha dado. Ustedes saben que Dios no mira tanto, o un buen administrador no se pesa tanto por la cantidad de cosas que tiene, sino por lo bien que administra lo poco que se le ha dado. Entonces, lo que tú tengas en tus manos ahora lo tienes que aprender a administrar. Y yo quiero que tú pienses por un momento, haciendo como una introspección, ¿qué tengo en mis manos para administrar? ¿Qué tengo en mis manos para administrar? Mi vida, primero, mi corazón. ¿Cómo está mi corazón? Mi corazón está lleno de resentimiento, de egoísmo. Mi mente, ¿qué hay en mi mente? Tengo una mente enferma, una mente que necesita ser sana. ¿Cómo estás administrando tu cuerpo, tu salud física? Ahora, ¿cómo estás administrando tus relaciones con las personas que estás alrededor tuyo? Tus padres, tus hijos, tus hermanos. Mira José, todo lo que le pasó. Mas sin embargo al final les voy a contar cómo él, su fidelidad se mostró. Aun cuando sus hermanos lo traicionaron, él les perdonó y ante los bendijo. Pero también otra característica dentro de la fidelidad es la fidelidad a sus principios. Y es que aunque José fue tentado por la esposa de Potifar, como les dije, si lo quieren leer en Génesis 39 del 6 al 12, cuando la mujer lo tentó, él respondió, ¿cómo podría yo hacer ese gran mal y pecar contra Dios? Es decir, que José siempre estaba pendiente en su vida y en su corazón de no pecar contra Dios. Así que una manera de administrar nuestras vidas es ser fieles a nuestros principios y fieles a nuestras creencias y fieles a los principios que Dios te ha enseñado. Administra tu cuerpo con fidelidad. Después dices, ¿por qué no viene la bendición? ¿O por qué la bendición se acaba? Porque no estás administrando con fidelidad. Así que la fidelidad es un tema muy importante en la Biblia y se trata de muchas maneras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y se habla de la relación de Dios con su pueblo. El primero que nos muestra fidelidad es Dios con su pueblo. No podemos hacer nada que no aprendemos de nuestro Padre, ¿no? Nosotros como hijos aprendemos por observación, vemos cómo están nuestros padres y muchas de esas cosas que vemos en casa, después las imitamos, ¿no? Entonces Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios fiel y Él siempre está pendiente de protegernos y Él está siempre cuidándonos. Y un ejemplo de esto está en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel,
que aunque el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, el pueblo de Israel, aunque era infiel, porque por naturaleza los seres humanos tendemos a ser infieles, la naturaleza de Dios es ser fiel. Y Él nunca va a ser infiel. En 2 de Timoteo dice, si somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Así que Dios es un Dios fiel. Aunque nosotros nos hayamos alejado, aunque nosotros no seamos fieles, Él sí lo es. Y la prueba es que estamos aquí ahora y estamos llenos de bendiciones, de muchas bendiciones. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 dice, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios. Y esa es la palabra que el Señor tiene para ustedes hoy. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios. El Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a millares, a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Quiénes quieren hacer un pacto de fidelidad hoy con el Señor? Amén, un pacto de que, Señor, yo sé que tú eres un Dios fiel y tú eres un Dios misericordioso y tu palabra dice que tú guardarás el pacto, tú guardarás la misericordia y la fidelidad a los que te aman y a los que guardan tus mandamientos. Así que también en el libro de Proverbios capítulo 3 versículo 3 al 4 dice, no dejes que te abandone la misericordia y la fidelidad. Átalas a tu cuello, es decir, sé siempre fiel. Fiel a Dios, fiel a tus principios, fiel en tus relaciones personales, fiel a tu esposo, fiel a tu esposa, fiel en tu trabajo, trabaja con ética, trabaja con diligencia, no robes en tu trabajo. Como cristianos debemos dar testimonios de ética en nuestro trabajo. No que nuestros empleados, he tenido la mala circunstancia, experiencia, que he recomendado personas para un empresario y después me tienen que decir los que me robaron fueron ellos. No puede ser, no podemos ser así. Tenemos que dar testimonio de que realmente Dios está en nosotros, de que tenemos un Dios vivo y que somos personas diligentes, honestas. Eso es ser un buen administrador. La fidelidad de Dios hacia nosotros es para siempre y por siempre y nunca falla. José fue fiel con Dios. Se enfrentó a miles de dificultades. ¿Ustedes creen que si a mí me venden y me vuelven esclavo, yo voy a seguir siendo fiel a Dios? Yo creo que sí, lo debo hacer, pero las circunstancias son muy fuertes. Él hubiera podido renegar y decir, pero ¿por qué yo? Eso de verdad que Jehová sí existe, no existe, ¿por qué soy víctima? Y tener el plan de víctima. No, él se levantó y al lugar donde llegó fue tan ético, fue tan responsable, fue tan trabajador que llegó a ser el primero. No, el administrador, el mayordomo de los bienes de Potifar. Después lo llevaron a prisión y ahí también era tan responsable que llegó a ser el administrador de la prisión y hasta llegar a convertirse en el segundo después de Faraón en Egipto. ¿Por qué lo hacía? Por su fidelidad a Dios, porque se mantenía fiel a Dios a lo largo de su vida, y así hayan varias circunstancias difíciles. También se fue fiel a sus hermanos. ¿Por qué? Porque aunque sus hermanos lo traicionaron, cuando sus hermanos en los años de hambruna, dice la Biblia, vinieron a Egipto a buscar comida, él lloró tristemente, dice, pero también después de indagarles y de hacer otras estrategias que las pueden leer en la Biblia, al final los abrazó y lloró con ellos y los invitó a su casa y les prepararon un becerro para que estuvieran ahí y mejoró las relaciones interfamiliares, es decir, fue responsable en eso. Así que la siguiente característica, dice acerca del administrador exitoso, es la responsabilidad. ¿Y por qué tenemos que ser responsables? Porque se nos ha entregado en nuestras manos un tesoro para administrar. La responsabilidad. José es un excelente ejemplo de responsabilidad en la Biblia, ya que a lo largo de su vida asume un rol, como les decía, con integridad y tomaba decisiones que reflejaban su madurez, su sabiduría, su compromiso tanto con Dios como con las personas alrededor. Entonces, mis amados,
somos llamados a administrar con responsabilidad. Y vuelvo y les pregunto, ¿qué tienes en tu mano para administrar? Tal vez una familia, unos estudios, una empresa, un trabajo, una profesión. ¿Cómo la estás administrando? ¿Estás tomando decisiones con sabiduría? ¿Estás tomando decisiones con prudencia, con responsabilidad? Acuérdense que gracias a las decisiones que José tomó, José pudo permitir que una nación como Egipto y sus alrededores y aún su familia pudieran sobrevivir en tiempos de hambruna, porque él guardó, ahorró, ¿cómo se dice storage? Lo puso exacto, lo puso en un lugar, almacenó, gracias, almacenó en un lugar para que ellos pudieran tener para tiempos de sequía, para tiempos de sequía. Entonces la responsabilidad como hijo en su familia, y es que cuidó de su padre hasta el final. Los trajo a Egipto. Lean la historia, es que no me alcanza el tiempo. Al final él le dijo a Faraón, le contó que su padre estaba vivo, que su padre había tenido otro hermano menor, que estaban los hermanos ahí, y Faraón le dijo, tráelos y ellos serán parte de todo. Y vinieron a compartir y a vivir y a disfrutar de las bendiciones de un buen administrador. Es que si tú eres un buen administrador de lo que Dios te da, tu familia disfrutará contigo de esas bendiciones. Esas bendiciones no son solo para ti, son para los que están a tu alrededor, como pasó en la vida de José. Así que José fue siempre responsable. Fue siempre, aun cuando estuvo como prisionero, fue el mejor. Cuando era esclavo. Hoy cantábamos, el Señor nos ha hecho libres, pero aun cuando estuviéramos en momentos de dificultad, en momentos de prisión emocional, porque todos pasamos, hace parte de la vida, tener momentos arriba y abajo, momentos de ansiedad, momentos de tristeza, momentos de alegría, pero en todos esos momentos reconocer que Dios es soberano. Amén, que Él está sobre nosotros y que Él es el que nos lleva a un lugar más alto, como hizo con José. Mi invitación hoy es a que seamos responsables como miembros de una familia, ya sea hijo, ya sea esposo, ya sea padre. ¿Eres responsable con tus padres? ¿Estás pendiente de tus padres? ¿Estás pendiente de tus hermanos? ¿Estás pendiente de tus hijos? Hoy es el momento de cambiar, de restablecer relaciones, de perdonar. Mira, José perdonó, fue vendido como esclavo, fue engañado, fue injustamente prisionero y perdonó. Y fue un gran líder, un gran líder. Como líder fue muy responsable porque supo planificar para que su nación no estuviera en hambruna o no sufriera la hambruna. Como hijo estuvo, como les dije, siempre cuidando a su padre. Así que seamos responsables y aprendamos de José. Aprendamos la dependencia de Dios, que la presencia de Dios esté con nosotros. Aprendamos la oportunidad de servicio. José siempre estaba sirviendo, trabajando. Aprendamos a ser estrategas, tengamos estrategias, planifiquemos con responsabilidad. Administremos las bendiciones que Dios nos ha dado. Amén. ¿Quién quiere aprender a ser un buen administrador? Le invito a que no solamente haga cursos de administración, cursos de cómo planificar, no contrate al mejor coach que existe, sino que se vaya a la palabra de Dios. Aquí tenemos ejemplos perfectos de cómo ser unos buenos administradores y cómo ser prósperos en medio de la hambruna, en medio de la pobreza, podemos ser prósperos. ¿Quién quiere buscar la dependencia de Dios? Amén. Ese es el secreto para ser fieles administradores. Démosle a Dios lo que le pertenece, de nuestro tiempo, de nuestra vida, de todo. Les voy a invitar a que se pongan de pie y vamos a decirle: Señor, yo te amo. Cristo, yo te amo realmente. Si tú amas, el secreto de un buen administrador es tener una buena relación con el dueño de las cosas. ¿Sabían? Si yo tengo mala relación con el dueño de la hacienda, soy un mal capataz, porque tenemos que estar en una sola. Y si yo estoy apartado del dueño de las cosas, no hay en mí una vida íntegra en todas las áreas. En todas las áreas no puedo buscar bendición en mi vida, porque estoy negando, estoy cortando
la relación con el dueño de todo. Así que te invito a que tengas una relación con el Señor, a que reconozcas que todas las cosas vienen por Él y para Él, y a decirle: Señor, yo te amo, yo te invito a mi vida. Enséñame a amarte como veo que otros te aman. Yo quiero amarte, Señor, conocerte de una manera profunda, como un padre a un hijo. Así que si estás en un momento de dificultad económica por una mala administración, yo quiero orar por ti hoy. Yo quiero que pases adelante, queremos orar por ti. Si estás trabajando, si hay necesidades de empleo, si hay necesidades familiares, malas relaciones familiares, yo les invito a que adelante. Vamos a estar orando, vamos a estar poniendo nuestro corazón. El primer paso es reconocerlo a Él en todas nuestras cosas. No te dé pena, porque Él te está viendo. Dile: Señor, aquí te entrego mi corazón, Señor, mi mente, mis pensamientos. Y dile: Señor, yo te amo, Señor. Donde estuvieras si no te conociera, Señor. Gracias, Jesús.